Hoy, amigo, les contaré una historia que los sorprenderá a todos al escucharla. Un hombre llamado Ricardo se vio obligado a vender a su esposa por un mes debido a la extrema pobreza. Se escribió un contrato y se recibió una suma de dinero. Pero el anciano con quien dejaron a la mujer ni siquiera tenía dientes en la boca. Aquel anciano maloliente pasaba sus noches con una mujer joven y hermosa como una princesa. Pero ¿qué pasó después? ¿Y qué sucedía entre ellos durante esas noches? ¿Qué destino le deparó Dios a ese anciano? ¿Y qué tormento le esperaba? ¿Regresó la mujer con su esposo? ¿O permaneció toda su vida en el camino de aquel anciano salvaje? Esta impactante historia los dejará perplejos. Quédense con nosotros hasta el final de esta historia, ya que al final se revela una verdad que todos ustedes no creerán. Antes de continuar con la historia, les ruego, queridos, que, para apoyarnos, por favor le den me gusta a este video y comenten la palabra amén para nosotros. El viajero Ricardo y su esposa Elena salieron de su pueblo y se fueron a otra ciudad en busca de trabajo. Después de un día de viaje, al acercarse a la nueva ciudad, de repente fueron atacados por varios ladrones enmascarados. Los ladrones saquearon todas las pocas pertenencias que Ricardo y Elena tenían. Incluso les quitaron la ropa y los alimentos esenciales. Luego, los ladrones dejaron a la pareja sola y con las manos vacías, y huyeron. Ricardo y Elena sintieron que el día del juicio había caído sobre ellos. Estaban en una ciudad extraña, no conocían a nadie, no tenían refugio y ni siquiera poseían una pequeña moneda. Ricardo se preocupó profundamente y comenzó a pensar en lo difícil que es la vida en una tierra extraña sin dinero. Tomó la mano de Elena y caminaron en silencio hacia la ciudad. Las preguntas surgían en su corazón. ¿Qué pasaría ahora? No había oportunidades de trabajo y ni siquiera un bocado de comida estaba disponible. La desesperación aumentaba con cada paso. Mientras caminaban, la mirada de Ricardo se posó en un anciano pobre que estaba sentado a la sombra de un árbol a las afueras de la ciudad. Ricardo pensó que quizás este anciano podría ayudarlos. ¿Por qué no compartir su situación con él? Se acercó al anciano pobre junto con Elena y con total respeto le contó su historia y le dijo: «Padre Benito, los ladrones nos robaron todo. No tenemos nada para comer ni beber y encontrar trabajo es imposible. Si puede ayudarnos, nunca olvidaremos su bondad durante toda nuestra vida». El anciano pobre respondió con tristeza: «Hijo mío, mis manos están vacías, pero conozco a un hombre rico y bondadoso que ayuda a los necesitados. Ve a verlo, cuéntale tu problema, quizás Dios ablande su corazón hacia ti». Hay un hombre en la ciudad llamado Señor Fernando. Él presta dinero a los necesitados. Ve a él y cuéntale tu tristeza. Quizás Dios ponga misericordia en su corazón por ti. Ricardo agradeció al anciano pobre, tomó la mano de Elena y se dirigió hacia la casa del señor Fernando. Elena era muy hermosa y atractiva, y su encanto y belleza eran tales que cualquiera que la veía quedaba fascinado por un momento. Ricardo confiaba en su buena intención y fue directamente a la puerta de la casa del señor Fernando. Cuando Fernando vio a Elena, su corazón se enamoró de su belleza sin que él lo mostrara. Pero Ricardo no tenía ni idea de esto. Se inclinó respetuosamente ante el señor Fernando y dijo: «Señor Fernando, por favor, le ruego que me preste una suma de dinero». Fernando tenía un principio y una regla que nunca violaba. Nunca prestaba ni siquiera un céntimo sin garantía. Con tono brusco dijo: «Mira, hermano, puedo darte dinero, pero según mis reglas, debes dejar algo de valor como garantía». «¿Qué tienes que puedas dejar como prenda?»,
Ricardo se desesperó porque no tenía oro ni nada valioso. Después de unos momentos de reflexión, dijo: «Señor Fernando, no tengo nada, excepto que le ruego con toda humildad que me ayude». Fernando respondió con tono serio: «Sin ley, el comercio no tiene sentido, hermano. No puedo darte dinero solo con palabras». Ricardo pensó durante mucho tiempo, y la presión de las circunstancias lo obligó a tomar una decisión difícil. Así que puso una piedra sobre su corazón y dijo: «Señor Fernando, puede quedarse con mi esposa Elena como depósito, y a cambio, deme dinero. Comenzaré un negocio y pagaré la deuda con intereses tan pronto como sea posible». Señor Fernando se alegró al escuchar esto, porque estaba interesado en Elena desde el principio. Inmediatamente sacó el dinero y se lo dio a Ricardo, y se quedó con Elena en su casa. Hicieron un trato entre ellos y firmaron un contrato, y al caer la noche, señor Fernando se dirigió tranquilamente hacia la habitación de Elena. Cuando abrió la puerta, el corazón de Elena tembló de miedo y gritó: «Por el amor de Dios, señor Fernando, por favor, abandone mi habitación». Pero señor Fernando, cegado por la belleza de Elena, dijo suavemente: «Elena, por una mujer tan hermosa como tú, se podría sacrificar el mundo entero. Olvídate de Ricardo y sé mía para siempre». El corazón de Elena estaba lleno de miedo, pero no perdió su coraje y respondió con sabiduría: «Si quieres retenerme por la fuerza, dame al menos unos días para pensar cuál será mi destino». Señor Fernando pensó un poco, y Elena comenzó a aceptarlo. Luego le dio un poco de tiempo. Mientras tanto, Ricardo, con el dinero que había tomado de señor Fernando, comenzó su negocio y dejó a Elena como prenda. Salió a buscar trabajo con renovada determinación. Ricardo comenzó el negocio de comprar y vender cebollas en mercados baratos cerca de la ciudad. Compraba cebollas a bajo precio a los agricultores y las vendía a un precio adecuado en otras ciudades. Después de 2 meses sin noticias de Ricardo, su esposa Elena perdió la esperanza en él. Dado que el contrato entre Ricardo y señor Fernando era por 1 mes, señor Fernando le dijo a Elena: «Yo hice un contrato de 1 mes con tu marido. Ahora que han pasado 2 meses y él no ha regresado, tú ahora puedes ser mi esposa. Prepárate para ser mi esposa a partir de esta noche, ya que tener una esposa como tú es como el paraíso para mí». Le dijo a Elena: «Ricardo quizás no regrese a tu lado nunca más. Una mujer hermosa como tú merece ser mi esposa. Prepárate para ser mi esposa a partir de esta noche». Pero, ¿qué sucedió en esas noches? Acompáñenme hasta el final de esta historia, ya que al final se revelará una verdad terrible. Los días de Ricardo mejoraron, y comenzó a contar los días con alegría para recuperar a Elena. Varios meses después, Ricardo fue a la casa de señor Fernando con el corazón lleno de alegría y dijo con respeto: «Señor Fernando, vine a devolver el dinero que me diste junto con los intereses y cerrar la cuenta». Pero señor Fernando suspiró profundamente y dijo con fingido arrepentimiento: «Hay una amarga verdad que debo contarte. Hace unos 2 meses, Elena enfermó mucho. Se hicieron muchos esfuerzos y se trajeron médicos, pero la voluntad de Dios era otra. Elena murió». Cuando Ricardo escuchó esto, sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies y su corazón se oprimía en su pecho. Miró la cara de señor Fernando, luego guardó silencio y se fue de allí con pasos pesados. Ricardo fue directamente al lugar donde se había encontrado por primera vez con el anciano pobre llamado Padre Benito. Se sentó en un rincón y guardó silencio. El anciano lo reconoció desde lejos y se acercó a él lentamente y preguntó amablemente: «Hijo mío, Ricardo, tu trabajo iba bien.
Entonces, ¿por qué? ¿Qué tristeza hay en tu rostro? Ricardo, con ojos llenos de lágrimas, suspiró y dijo: Padre Benito, Elena ya no está en este mundo. Dijo que Elena había muerto a causa de una enfermedad. Ricardo aceptó esto como un destino escrito y regresó en silencio. Cuando el anciano pobre escuchó las palabras de Ricardo, sonrió y dijo con afecto: Ricardo, has sido engañado inocentemente. Elena no ha muerto ni se ha ido a ninguna parte. Asegúrate de que todavía está viva y está encarcelada en la casa de señor Fernando. Si quieres recuperar a tu esposa, ve inmediatamente a la corte del sultán Alfonso y pide justicia. Nuestro sultán es muy justo y te devolverá tu derecho. Ricardo entendió todo en ese momento y la esperanza se encendió en su corazón. Se dirigió rápidamente hacia el palacio real. Cuando llegó a la asamblea, se paró humildemente frente al sultán Alfonso y dijo: Mi señor, soy un hombre viajero y honorable que trabaja duro. Debido a la escasez, dejé a mi esposa Elena como depósito con señor Fernando y pedí dinero prestado y prometí pagar el dinero pronto. Hoy he traído el dinero completo, pero señor Fernando dice que mi esposa ha muerto y no tiene testigos ni pruebas. Pido justicia, mi señor. El sultán Alfonso miró a Ricardo con ojos penetrantes y dijo con seriedad: Estas acusaciones son serias. Traigan inmediatamente a señor Fernando a la asamblea. Momentos después, señor Fernando fue llevado a la asamblea. El sultán le preguntó con tono severo: ¿Es cierto que Ricardo dejó a su esposa como prenda contigo para obtener dinero? Señor Fernando dudó y ocultó la verdad. Respondió: Sí, mi señor, es cierto. El sultán preguntó de nuevo con tono brusco: ¿Ricardo dejó a su esposa Elena en depósito contigo a cambio de una suma de dinero? Señor Fernando dijo con preocupación: Sí, mi señor, eso fue lo que pasó. El sultán continuó: Entonces, ¿por qué no puede recuperar a su esposa ahora? Señor Fernando respondió con tono lleno de tristeza: Mi señor, ese hombre pobre regresó muy tarde y no sabía que Elena había enfermado repentinamente hace 2 meses. Hicimos muchos esfuerzos y trajimos medicinas de los médicos, pero desafortunadamente nadie puede oponerse a la voluntad de Dios. Estoy sinceramente apenado, pero ¿cómo puedo devolverla de las manos de Dios? El sultán lo miró con ojos agudos y serios y preguntó: ¿Tienes testigos que prueben que la esposa de Ricardo ha muerto? Señor Fernando se inclinó por un momento y luego levantó la cabeza con confianza y dijo: Sí, mi señor. El médico que la trató testificará y 4 hombres transportaron su cuerpo y la enterraron en el cementerio. El sultán inmediatamente ordenó que el médico y esos 4 hombres fueran llevados a la asamblea. Señor Fernando habló con tanta confianza y calma que algunos de los presentes en la asamblea comenzaron a dudar. Incluso al propio sultán le pasó por la mente que quizás señor Fernando estaba diciendo la verdad. Luego, el sultán miró a Ricardo y dijo: Hijo mío, si tu esposa todavía estuviera viva, definitivamente te devolveríamos tu derecho. Pero incluso ahora somos impotentes ante el decreto divino. Ricardo sintió que su corazón se rompía bajo una pesada carga. Salió de la asamblea con pasos cansados y ojos llorosos. Fue directamente a Padre Benito y le contó todo lo que había sucedido en la asamblea. El anciano bajó la cabeza, suspiró y dijo: Pobre Ricardo, no pensé que el sultán Alfonso fuera tan ingenuo. Lamento que haya aceptado las palabras de señor Fernando sin investigar, pero todavía es el momento adecuado. Escucha atentamente, ve ante el sultán y dile: Mi señor, si quiere permitir que Padre Benito se siente en el trono solo por 3 horas, entonces le mostraré lo que es la verdadera justicia.
Ricardo tomó en serio las palabras del anciano pobre padre Benito y se dirigió inmediatamente hacia la corte real. Cuando llegó a la corte, dijo con gran cortesía en presencia del sultán: «Mi señor, si me permite ceder el trono por 3 horas a padre Benito, quizás pueda obtener justicia». El sultán dudó al principio, pero luego dijo: «Si esto te calma, no tengo objeción. Trae a tu sheij». Ricardo regresó rápidamente y llevó consigo a padre Benito. Cuando entraron en la asamblea, el sultán ordenó respetuosamente que padre Benito se sentara en el trono. Tan pronto como el padre Benito tomó el control de la sesión, ordenó en voz alta: «Traigan a señor Fernando inmediatamente». Después de unos momentos, señor Fernando entró en la asamblea con las manos humildemente. El padre Benito le preguntó con voz profunda: «Señor Fernando, ¿tienes pruebas que demuestren que la esposa de Ricardo, Elena, murió hace 2 meses?» Señor Fernando se limpió el sudor de la frente y dijo: «Sí, mi señor, tengo testigos». El padre Benito ordenó en voz alta: «Traigan inmediatamente a esos mismos testigos». Los testigos que señor Fernando había convocado entraron en la asamblea uno por uno. El padre Benito preguntó primero al médico: «Dime, sabio, ¿puedes realmente testificar que Elena murió?». Luego preguntó de nuevo: «¿Cómo puedes decir que la esposa del mercader fenece?». Señor Fernando venía a mí a buscar medicinas y me decía: «Tengo una mujer enferma, pero nunca vi a mi paciente». El padre Benito preguntó con asombro: «Entonces, ¿no puedes confirmar que la medicina fue realmente administrada a la esposa del mercader?». El médico respondió con remordimiento: «No, no puedo confirmarlo». El padre Benito dijo con tono serio: «Así que dabas la medicina sin ver al paciente. Esto es muy extraño. ¿Qué hubiera pasado si hubieras dado veneno en lugar de medicina? Quizás la esposa del mercader fue asesinada por veneno». Cuando el médico escuchó esto, palideció y tembló de miedo. Se aclaró la garganta y dijo con voz temblorosa: «No, mi señor, eso es imposible. ¿Por qué daría veneno deliberadamente a un paciente? Esto destruiría completamente mi reputación». El padre Benito dijo: «Digas lo que digas ahora, has cometido una gran negligencia. Y por mentir negligencia en tu deber y jugar con la vida de un ser humano inocente, eres condenado a 50 latigazos. Tu cara será ennegrecida y serás paseado por la ciudad. Ahora la garantía es tuya. ¿Dices la verdad o emito la orden de encarcelamiento y latigazos?». Al escuchar esto, el cuerpo del médico comenzó a temblar. Cayó a los pies del padre Benito, lloró amargamente y suplicó: «Mi señor, por favor, perdóname. Confesaré la verdad, no traté a ningún paciente relacionado con señor Fernando. Señor Fernando me dio mucho dinero, si fuera necesario, debía dar falso testimonio. Lo acepté por codicia, y este es mi pecado». El padre Benito dijo con voz profunda: «Has cometido un pecado y por eso eres condenado a 50 latigazos por perjurio». La orden del padre Benito se ejecutó inmediatamente. Los soldados agarraron al sabio y comenzaron a azotarlo en medio de la asamblea. Los otros 4 testigos que habían afirmado haber transportado y enterrado el cuerpo de la esposa del mercader palidecieron al ver esta escena. El padre Benito les dijo: «Ustedes dicen que enterraron a esa mujer en el cementerio. Bueno, antes de enterrar a un muerto, se le lava y se le amortaja. Entonces, ¿cómo realizaron estas tareas? ¿Qué pasa si esa mujer nunca murió?». El padre Benito se acercó a los 4 testigos en la asamblea con una mirada severa y preguntó: «Díganme, ¿alguno de ustedes vio la cara o el cuerpo de Elena mientras preparaban el cadáver? Mientras temblaban,
Uno de ellos se atrevió a decir: «No, mi señor, nunca vimos su cara o cuerpo». Padre Benito respiró hondo y dijo con calma: «¿No se les ocurrió que tal vez estaba en coma o tal vez realmente estaba viva?» La voz del Padre Benito se hizo más fuerte y dijo rápidamente: «Esto parece una conspiración obvia». Asumieron que una persona viva estaba muerta y la enterraron sin ver el cuerpo. Luego el Padre Benito gritó en voz alta: «Señor Fernando, los testigos mienten. Ahora tiemblan de miedo. Dime tú mismo, ¿qué castigo mereces por encarcelar forzosamente a una mujer inocente en tu casa y engañar a su esposo?» Los labios de señor Fernando comenzaron a temblar. Intentó hablar, pero las palabras no salieron de su boca y solo se escucharon susurros dispersos. El Padre Benito dijo con tono decisivo: «Tengo todo el derecho de dictar una sentencia de 10 años de prisión estricta para ti. Pero si traes a Elena a la asamblea ahora mismo, tu castigo podría reducirse». La asamblea se quedó en silencio y todas las miradas se dirigieron hacia señor Fernando. Cuando Elena entró en la asamblea, los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas de alegría. Pero había un cambio en la apariencia de Elena. Su vientre estaba hinchado. Ricardo se sorprendió completamente al ver esta escena. ¿Qué le había pasado a Elena? Elena bajó la cabeza y dijo ante el Shah: «Durante los meses que mi esposo me vendió a este hombre, él me usó como su esposa y me embarazó. Y ahora estoy embarazada de esta persona». El sultán respiró hondo y se puso a pensar. ¿Qué pasaría ahora? ¿De quién era este niño y cuál sería el futuro de este bebé en el vientre de Elena? Elena dijo: «Después de que Ricardo se fue, señor Fernando venía a mí todas las noches. Él decía: «Eres una mujer hermosa, me mereces a mí, que tengo tanta riqueza, no a tu esposo pobre e indefenso, que te vendió por dinero. Y ahora estoy embarazada de señor Fernando». El sultán, en nombre de la ley, ordenó que señor Fernando fuera ahorcado en el centro de la ciudad. Luego puso la mano de Elena en las manos de Ricardo y dijo: «Es tu derecho que cuides del hijo de este hombre por el resto de tu vida, para que sea una lección para ti, para que no dejes a tu esposa en depósito a cambio de dinero con nadie». Luego le dio 3 consejos de oro a Ricardo. 1. Primer consejo: cuando tu esposa esté enferma, nunca la dejes sola. 2. Segundo consejo: si alguien acusa falsamente a tu esposa, defiéndela y no te preocupes por el mundo. La medida de la honestidad de un hombre es no abandonar a su compañera de vida en tiempos difíciles. Tercer consejo: nunca dejes sola a tu esposa con un hombre extraño, sea tu amigo o conocido. Los tiempos cambian y las personas pueden volverse despiadadas. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia aleccionadora. Hasta el próximo video. Los encomiendo a todos al gran Dios.